a seguir con el tema número 11 de esta serie, Venga tu Reino. Y vamos a ver la segunda parte de lo que vimos la semana anterior. La semana anterior estuvimos viendo de que pruebas y tentaciones son cosas distintas. Y básicamente estuvimos hablando acerca de lo que son las pruebas. Y me gustaría hacer un repaso muy rápido, ¿verdad? Del propósito de las pruebas, de los efectos de las pruebas. No voy a predicar acerca de eso, pero porque ya sería regresarnos mucho. Pero recuérdense que vimos que el propósito de las pruebas siempre va a ser sacarnos adelante, ¿no? Y como en la palabra, ¿verdad? Ahí en Santiago, en el capítulo 1, nos dice que si permanecemos en las pruebas, recibiremos pues esa corona prometida, ¿no? Y ahorita lo voy a tocar. Vimos también de manera así muy rápida, muy conceptual, lo que son las tentaciones. Como una tentación, pues no viene para sacarnos adelante, sino todo lo contrario, ¿no? Y que depende mucho de las respuestas que nosotros damos a las situaciones que vivimos. Y en eso vamos a ahondar hoy, pero repasando, vimos que prueba es esencialmente, o lo que indica, el propósito es de conocer la naturaleza o el carácter de algo, pero sometiéndolo a un examen, ¿sí? Todos conocemos las pruebas, ¿sí o no? En la escuela todos conocemos pruebas y sí nos pone presión. Y en el área que sea, para saber, para conocer algo, para ver si es resistente, siempre se prueba. Porque hasta la comida la probamos. Antes de servirla es como el que está cocinando, a ver qué le falta. No, todavía no está bien, hay que preparar esto. Esos son tipos de pruebas, ¿no? Pero generalmente cuando nosotros entendemos el concepto o lo que la Biblia dice con respecto a las pruebas, siempre son presiones, ¿no? O altas temperaturas. Esa es la idea que da siempre en la Escritura. Y siempre la Biblia utiliza pruebas con el propósito de limpiar, con el propósito de purificar. Hay muchísimos versículos que hablan de eso. Los salmos hay un montón, ¿sí? Pero se habla mucho acerca de someter a prueba para limpiar, para purificar. Y yo quiero recordarles que siempre cuando viene una prueba, no es porque Dios necesite saber. Ese es un concepto teológico muy equivocado, ¿sí? El hecho de que, bueno, la prueba viene para que Dios sepa, y porque es una corriente de que Dios va aprendiendo. O sea, como que Dios, a ver, voy a probar esto, ok, ya sé qué es lo que tengo que hacer, lo voy mejorando, y que cada vez va haciendo mejor las cosas. Eso es una herejía, de hecho. O sea, Dios sabe todas las cosas. Él no necesita probarnos para que nosotros sepamos, o para Él saber algo de nosotros. Nosotros necesitamos ser probados para ser limpiados y para ubicarnos en donde estamos, porque Él lo sabe todo. ¿Me están siguiendo? Recordamos así bien rápido que también recibir la corona de vida para aquellos que han perseverado en la prueba, pues corona de vida no es la salvación, no está prometiendo salvación, no está prometiendo te vas a ir al cielo, ¿verdad? Porque la salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe, y eso solamente lo hace el Señor. Nosotros no hacemos en nuestra salvación, no hacemos absolutamente nada, ¿sí? Pero lo hace el Señor. Entonces, cuando la palabra nos dice, pues que todos aquellos que resistan, que perseveren en la prueba, y se recibirán la corona de la vida. Corona de la vida se refiere precisamente a un aumento en nuestra capacidad, escuche bien, para un aumento en el deleite nuestro de estar en comunión con Él, un aumento en el deleite de las bendiciones de Dios, de experimentar las bendiciones, de experimentar la comunión con Él, y no solamente la comunión con Él, pero la comunión con los suyos, la comunión con nuestros hermanos, lo que hacemos en la iglesia, lo que hacemos en el día a día, porque nuestra vida está conectada a Él. ¿Sí me explico? O sea, nosotros estamos vinculados a Cristo por la vida de Cristo, no por lo que hacemos, ¿sí?
Más Cristo vive en mí. ¿Sí me explico? Es Cristo vive en lo que yo ahora vivo en este cuerpo cortado, ¿sí? En este cuerpo maltrecho, a este punto, dice, bueno, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, Él me amó, Él se entregó a sí mismo por mí, pero yo estoy con Él. O sea, Él está en mí, yo tengo su vida y estoy unido a Él y estoy unido a todos aquellos que tienen su vida. Y esto es muy importante entenderlo como parte de la iglesia, porque esa es la iglesia. La iglesia, un miembro de una iglesia no es el que va y se reúne mucho y que cree quién sabe qué. Es el que tiene la vida de Cristo, es el que ha sido redimido. ¿Sí me explico? Por tanto, el Espíritu Santo vive en él. Ahora él es morada permanente del Espíritu Santo, ¿sí? Y esa misma vida que te sostiene a ti, me sostiene a mí. Y estamos en esa vinculación. Y el Señor quiere que también aprendamos a deleitarnos en eso, que disfrutemos eso. ¿Estamos aquí? Entonces, ahora la pregunta es, entendiendo esto, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos pruebe para liberarnos de impurezas que tenemos? Tenemos un montón de mugre en nuestra carne y del mundo, ¿verdad? Y de todo aquello que precisamente impide el disfrute de lo que Dios nos quiere dar. O sea, Dios nos quiere dar cosas. ¿Usted sabía eso? Dios nos quiere bendecir, y bendecir no es nada más te quiero dar un mejor trabajo, no sé, las cosas que luego se ven como o se piensan como bendición, se reduce a lo material y a comodidad. Así se piensa en Occidente. Ese es el equivalente a bendición. Pero Dios no lo ve así. O sea, eso puede formar parte, pero eso es una cuestión circunstancial. Pero lo que Dios quiere es que en donde estemos podamos disfrutar de ser de Él. En donde estemos podamos disfrutar de la seguridad de que Él está con nosotros, que no estamos solos. Su palabra dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. A veces uno siente como que sí, ¿verdad que sí? Pero no es cierto. A veces uno siente, pero no es cierto. Entonces fíjense, debemos de aprender a conducirnos en esencia por la verdad de la palabra de Dios, por lo que Él dice y no por lo que yo siento. Ese es un problema y lo he tratado varias veces aquí, pero ese es un problema medular entre nosotros los latinos, los hispanoamericanos y bueno, los hispanos en sí, ¿verdad? Aquí incluyo los españoles también, ¿verdad? Y los latinos, pues incluimos también a los italianos porque también son muy de sentir, ¿verdad? Entonces, no me voy a meter ahorita por ahí, tiene sus razones, pero nosotros no quiere decir que no debemos de sentir, pero nuestra vida no debe de ser conducida por eso, ni definida por eso, sino por lo que Dios dice. ¿Sí me explico? El sentir viene después. Yo en estas últimas semanas, hay veces que no me he sentido bien. O sea, y digo sentido bien no físicamente, en mis sentimientos, en las luchas que uno tiene aquí de los hombros para arriba. ¿Sí me explico? No he estado bien. Y podrían definir muchas cosas y muchas decisiones mías, sin embargo esto no es lo que la palabra de Dios dice. Mantengo curso aquí, se siente feo en esto, pero todo va a estar bien. Y todo va a ir por aquí, ¿por qué? No porque tenga una bola mágica, no, pues es porque Dios lo dice. Y ahora sí, y el Señor cumplirá su propósito en mí. Así que somos inmortales hasta que no cumplamos el propósito de Dios aquí. Amén. Entonces, ¿cómo ven? ¿Están dispuestos a que el Señor nos pruebe? Cuidado, porque amén, gloria a Dios. Ajá. Y al ratito ahí estamos, ay, pastor, ¿sí? Entonces está bien, ¿no? Si dices, pues me está doliendo la rodilla, pues oramos por ti. Ay, pues no se quitó, pues me está doliendo la otra. Bueno, ya te duele parejo, pues ya, está bien. Ya no hay sentideras entre una y otra, dolorcito parejito, entonces, ¿verdad? Entonces, vengan conmigo por favor a Job, capítulo 23.
Job 23, versículo 10, se lee así: pero Él sabe el camino que tomo. Es decir, es una expresión para decir, Él sabe todo de mí, sabe por dónde ando, sabe a qué horas me levanto, sabe lo que pienso, Él sabe todo con respecto a mi vida. Dice, cuando me haya probado, saldré como oro. O sea, Él conoce todo, pero va a llegar el momento en que Él me pruebe y yo entiendo que cuando Él me pruebe va a haber un valor mayor en mí. ¿Cómo la ve? Y esto lo está diciendo Job. Y no después de cualquier cosita, después de que le tronaron el cuero, literalmente. Salmo 7, versículo 9, se lo voy a leer en la versión Reina Valera 77. Dice, que cese la maldad de los inicuos. Un inicuo es alguien que rechaza la autoridad de Dios, punto. ¿Sí? Viene de la voz iniquidad, o que es rechazo a la autoridad, precisamente. Dice, que cese ya la maldad de los inicuos. O sea, es como que ya pare la maldad. ¿Cuántos desean eso? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, afianza, le está hablando al Señor, dice, afianza en cambio tú al justo. O sea, que el que anda haciendo de las suyas, que ya pare eso, que ya pare la maldad y que la vida de los justos se levante, es decir, los que te siguen, Señor. Pero después dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Esto es muy profundo y no quiero meterme ahorita ahí. Lo haré a lo largo de la serie con otros ángulos, ¿sí? Pero Dios prueba la mente, dice, y el corazón, nuestros afectos, porque nos podemos engañar tan fácilmente, y ahorita voy a tratar algo de eso. Entonces, hay muchas más porciones en las Escrituras en donde trata este tema con insistencia, ¿verdad? Ser probados, ser purificados, para ser limpiados, todo eso. Yo creo que ha de ser porque conoce nuestra necesidad. Yo creo que debe ser porque sabe que no sale la mugre con una talladita, ¿verdad? No es de una remojadita, échale el detergente una remojadita y sale como nuevo y huele limpiecito. Aquí es, échale una remojadita, ¿verdad? Y después otra remojadita. Y métalo en ácido, oiga. Sí, déjelo ahí hasta que casi se deshaga, ¿verdad? Pero porque así es el asunto y así muchas veces nosotros resistimos. Y muchas veces así Dios nos está probando y nosotros insistimos y nos ponemos más duros y Él nos quiere blanditos y nos endurecemos, ¿no? Venga conmigo por favor a Hebreos capítulo 12, versículos del 9 al 11. Y yo quiero que noten en lo que llega ahí, que noten el contraste que presenta entre la disciplina. Cuando hablamos disciplina no es de te voy a surtir, ¿verdad? Y te voy a dar con la vara y no. Hay ciertos aspectos en donde sí hay una corrección, incluso que llega a haber un castigo, pero cuando la Biblia habla de disciplina, y aquí muy en particular, aquí en Hebreos, en la carta a los Hebreos, disciplina siempre se refiere a instrucción, se refiere a corrección, pero de conductas, ¿no? O sea, por medio de la enseñanza y por medio del ejemplo. Entonces, hay un contraste que hace que, por ejemplo, que nuestros padres, aunque pudieran ser justos, aunque pudieran ser temerosos de Dios, muchos de ellos, hace rato Rocío preguntó, bueno, ¿y cuántos de los que estamos aquí venimos del trasfondo de la iglesia tradicional, ¿verdad? De allá de la tienda de enfrente, pues, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que vamos aprendiendo ahí. Muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos, pues ciertamente no conocían muchas cosas, pero había un temor de Dios en ellos. ¿Sí? Y sí podían discernir lo que es bueno y lo que es malo y podían identificar un hombre y una mujer. Si les dices qué es una mujer, te lo podían decir. ¿Sí me explico? Y bueno,
pues ellos nos amaron, muchas veces muy a su manera, con todas las deficiencias que tenían, ¿verdad? Bien intencionados, quiero pensar las más de las veces o todas las veces, me gustaría pensar que en todos los casos, pero hay excepciones, pero de manera general, como alguien natural, pues cuidas a tus hijos, ¿no? A veces no sabes que estás haciéndolo mal, pero tu intención es esa. Y sin duda nuestros padres se equivocaron más de una vez con nosotros. A lo mejor muchas veces nos reprendieron o incluso nos castigaron de una manera injusta, ¿sí? Y a mí, ¿por qué me surten si fue aquel, no? Y el otro hermano ahí, ¿verdad? Luego así pasa, ¿no? O se dan situaciones y ya después, ay, no, sí es cierto, pero no, ¿cómo voy a pedir perdón, no? Tal como nosotros luego lo hemos hecho con nuestros hijos. A veces a nosotros se nos ha barrido y le hemos metido la pata hasta el cuello con ellos. Y muchas veces hemos sido injustos, muchas veces, ¿sí me estoy dando a entender? Entonces hace ese contraste que aun cuando hay ese deseo, nos podemos equivocar como padres en lo natural, sin embargo Dios es infalible. Dios no falla, Dios no se equivoca, Dios no aprende. Y Él está bien siempre que trate con nosotros y utilizando la herramienta que Él decida utilizar para hacerlo, porque Él sabe, diga conmigo, Dios sabe. Dios sabe. Y Él lo que considere, eso será lo conveniente, y lo que Él haga, eso estará bien, y eso será bueno, ¿verdad? Y su misericordia no se apartará de nosotros. ¿Usted tiene esa convicción? Yo sí, porque la Biblia lo dice. Entonces dice, fíjense bien, versículo 9 en adelante. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos. También se puede leer, tuvimos padres en la carne o en lo natural para instruirnos, para corregirnos, etc. Dice, y los respetábamos. Es decir, los reconocíamos como alguien que tiene una autoridad superior a nosotros. O sea, yo no sé cuántos de ustedes, pero a veces papá no tenía que decir una palabra para darnos una instrucción. A veces estaba ahí, ¿verdad? Y todo llegabas, papá, o mamá, y puedo que no sé qué, y nada más hacía la miradita del... Y tú así como que, ups. O sea, no tenía que decirte nada. O nada más así te volteaba y, ok. O nada más te hacía, y tú decías, oh my days. ¿Verdad? Entonces no había, y ahorita ya, iba a decir mugrosos chamacos, bueno, ya lo dije, ¿no? Pero algunos hasta les contestan a los, ¿y tú qué? ¿Y tú por qué me dices esto? Y tú no te metas en mi vida. Tú te metiste en la mía. Mamá y yo estábamos bien y tú llegaste y no dormimos un montón. ¿Sí me explico? Y tú no te metes en la mía. Y hay casos en donde, digo, no es muy triste. A mí me da mucho coraje. Luego, hijos que golpean a los padres. ¿Ha visto usted eso? Chamaquillo ahí de 10 años y algo le dice a la mamá y se voltea y la empieza a patear y a golpear así. Y dices, demonio de Tasmania, pónganle una buena zurripanda y se le va a quitar. No, es que se trauman. Pues miren, yo no sé a cuántos de ustedes el psicólogo se llamó cinturón, chancla, chicote, varita. Esas eran las terapias. Y yo entre ustedes, bueno, los así de los no, yo no veo que ninguno esté, de repente sí le hacen así, ¿no? Pues dices, bueno, uno lo entiende, pero dices, pero en términos generales, pues, está más o menos, ¿no? Dile al que está a tu lado, estás pasable, estás bien. Dice, lo respetábamos. Dice, yo creo que tiene las pilas, se le acabó, ¿verdad? ¿O se le cambiaron? Ok. Entonces la apachurré yo, perdón. Y si lo respetábamos, ¿con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? O sea, si respetábamos y le dábamos el lugar a nuestros padres que se podían equivocar,
¿Me pasas otro micrófono, por favor? Que se escucha, ¿me escuchan ahí? Que se podían equivocar, que podían cometer errores, ¿sí? Dice, bueno, ¿cuánto más estaremos sujetos al Señor y viviremos? ¿Sí? ¿Cuánto más de eso? Dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Dice, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. ¿Ok? Gracias. Para que participemos de su santidad, es decir, para recibir, para tener parte, ¿sí? Para estar cerca, para disfrutar de Él. A eso se refiere. O sea, el Señor viene y nos disciplina, nos corrige. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de Él. Y nosotros muchas veces pensamos, nosotros muchas veces pensamos y volteamos y vemos a Dios como un aguafiesta cósmico, ¿no? Que no me quiere, está bien, que no me quiere dejar hacer lo que yo quiera y como no me deja hacer lo que yo quiera, entonces no sé. ¿Sí me explico? Pero cuando el Señor me disciplina, cuando el Señor me reprende, cuando el Señor está tratando conmigo, cuando el Señor me está probando, es precisamente para poder disfrutar de Él, para que pueda disfrutar de Él y estar cerca de Él. Y dice el versículo 11 y lo cierra con mucha claridad. Al presente, no sé si me pudieras dar un poquito más de volumen porque ya sentí que ya me estoy forzando. Dice, al presente, gracias, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. ¿A cuántos les gusta cuando están en la prueba? A mí no. Así como que ay, qué alegría, ¿verdad? Y ay, grito de júbilo, aleluya. La verdad no, dice, sino de tristeza, ¿verdad? Dice, sin embargo, y ese sin embargo es muy importante, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, ¿a quiénes? Es decir, ya me probó una vez y me ha probado y me prueba y pasa la prueba y voy bien porque ya sé hacia dónde va. Entiendo los propósitos que tienen y cuando paso por un momento de prueba no estoy llorando, ¿sí? No estoy ahí, Señor, ¿no? Dice, a los que han sido ejercitados por medio de ella, dice, después les da fruto apacible de justicia. ¿Qué es esto? Pues mis amados, dice, después de cada prueba se van pareciendo más a Cristo. No hay cosa mejor, amados. No podemos aspirar a algo mejor. No podemos aspirar a nada mayor que eso. ¿Me está siguiendo? Quisiéramos evitar muchas incomodidades, sí es cierto. Y no está mal, es genuino. Pero es que la vida no se trata de estar cómodos, hermanos. ¿Sí? En un sentido como responsabilidad para nosotros los creyentes es ser sal y ser luz en la tierra. Nunca dice el Señor voy a orar pues para que sean sal y para que sean luz. No, dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, compórtense como tal. ¿Sí? Y bueno, pues a veces necesita venir una pruebita, ¿no? Y después la otra, y cada vez la sal va mejor y la luz va más power, va más potente. Entonces miren, todo esto que les acabo de decir es parte de una introducción y en sí es una palabra de ánimo para abrazar con buen entendimiento y con gratitud cuando nos hallemos en medio de pruebas, sabiendo que Dios siempre está en control, hermano. No se les escapa nada, no se le escapa nada a Él, ¿sí? Entonces vimos la semana pasada, repito, el concepto acerca de la tentación, que la prueba tiene un propósito muy claro, un propósito muy definido, pero que la tentación, la prueba es de llevarnos para bien, pero que la tentación tiene el propósito muy concreto de conducirnos a actuar mal, ¿sí?
y que cuando estamos pasando por alguna prueba es posible ser tentados, es decir, ser inducidos a hacer lo malo, nunca forzados, nunca obligados. Por ejemplo, puede ser que alguien esté pasando un momento de necesidad y necesite, no sé, 50, 100 libras para salir un par de días, y ya con esto fui y ya llegué hasta el día que me paguen, ¿no? Porque a veces, ¿verdad que llegamos así? A veces llegamos a un punto en donde decir, si tan solo tuviera esto, ¿sí? Y puede ser como que ahí de repente en el trabajo, ¿verdad? Alguien dejó su cartera o vi que se le cayó un billete de 50 libras, ¿verdad? Por ahí, y dices, gracias, Señor, por tu bendición. O sea, uno puede ceder a la tentación. O ya llegué aquí a la iglesia y mira, el Señor ya me bendijo con un iPhone. No es suyo, es del hermano. O sea, deje ahí. Sí me explico. A veces uno puede ceder, por mencionar algunas cosas bobas, pero muy prácticas. ¿Sí? Entonces, venga ahora, por favor, a Santiago, que es en donde empezamos la semana pasada, en el capítulo 1. La semana pasada vimos el versículo 12, y a partir del termina el versículo 12 y sigue el 13, ¿sí sabían, verdad? Entonces, hay una transición, digan conmigo, una transición. Es decir, pasa de las pruebas a la tentación, y lo va a ampliar, y va a dejar claros muchas cosas que nosotros, en primer lugar, o sea, el propósito así como que esencial, y lo primero que empieza a tratar él ahí, es de que nos quede claro que cuando somos tentados a pecar, esa tentación nunca procede de Dios, ¿sí? Porque Dios no creó al hombre para que pecara, para después mostrarle su amor. Eso es una herejía. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado eso. ¿Sí? Bueno, pero es que, ¿por qué pecó? Bueno, si ya sabía, no, bueno, es que Dios creó al hombre y el hombre peca, entonces, pues, ¿cómo le iba a mostrar su amor si no dejaba si no hacía que el hombre pecara? Eso es una herejía, ¿sí? Porque eso implica que el pecado se origina en Dios. Eso implica que el medio de condenación, es decir, el pecado, es provisto por Dios. Y escúchenme muy bien, la Biblia jamás, ¿sí?, dice que Dios predestinó a algunos para condenación. Nunca lo dice la Biblia. Eso lo dicen algunos defendiendo una postura equivocada de la soberanía de Dios, ¿sí? Pero es Dios quien salva, eso dice la Biblia. ¿Estamos aquí? De principio a fin, la salvación es de Jehová. Listo. Es Dios el que salva. No es el hombre, es Dios, ¿sí? Pero el hombre se condena al no creer, y de eso hay un montón en la Biblia. Todas las veces que vemos que el hombre se condenó, no es porque Dios lo condenó, es porque el hombre no creyó. Eso es lo que enseña la Biblia, después lo veremos más. Entonces, aquí cabe decir también que una tentación, ¿verdad?, y es una cosa muy distinta al pecado. Es decir, tentación es una cosa y pecado es otra. Y ahorita lo vamos a ver. Versículo 13 de Santiago 1 dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios o de parte de Dios. Entonces, pastor, ¿por qué la Biblia dice no nos metas en tentación? Es una cuestión de traducción y el término como se utiliza, ¿sí? Líbranos de tentaciones, ¿verdad? O sea, es el término, por eso, y muchas veces se traduce con igual tentación que prueba. O sea, se puede utilizar dependiendo del sentido que tenga. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ¿sí? Es decir, aquí lo que está diciendo es una imposibilidad. Lo que está diciendo es de que no hay nada en Dios a lo cual el mal pueda apelar, que venga algo malo, que algo lo pueda hacer inclinarse a hacer el mal.
No hay absolutamente nada, ¿sí? O sea, está tan despojado, es absoluta santidad, que no hay nada que lo pueda inclinar a hacer lo malo. Por eso dice, Dios no puede ser tentado, ¿sí? Y dice, y Él mismo no tienta a nadie. O sea, ¿cómo va Dios a buscar que otro haga el mal cuando en Él no hay maldad? ¿Me está siguiendo? Juan capítulo 14, versículo 30, se lo leo rápido, en la Nueva Traducción Viviente me gustó mucho, es muy claro, dice el versículo 30, repito, Nueva Traducción Viviente, le dice a los discípulos, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, o sea, ya, rapidito, ahorita les tengo que soltar varias, dice, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Dice, Él no tiene ningún poder sobre mí. Escuchen bien, literalmente, probablemente en su Biblia, si tiene Reina Valera 60 sobre todo, va a decir, Él nada tiene en mí. O sea, ya ahí viene el príncipe de este mundo, dice, Él nada tiene en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está diciendo, no hay nada en mí de lo que el diablo puede echar mano para seducirme a pecar. No hay absolutamente nada que me incline a pecar, ¿sí? No hay absolutamente nada que pueda hacer que me lleve a caer en una falta, ¿sí? Porque es Dios. Y aun cuando es hombre, ¿sí? Es Dios. Y no peca. Dios no puede pecar, no puede ser tentado por el mal. Entonces dice, pues él no tiene nada en mí, muy distinto en nosotros, ¿no? ¿Cómo ve? Con nosotros es otra historia. Por eso habla del Señor. Dice que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Una vida inmaculada. Pero la esperanza que yo tengo, y yo espero que también podérsela inyectar a usted, es que cada vez existan menos cosas de las que el enemigo de nuestras almas puede echar mano, hermanos. Que cada día y con cada prueba que vamos pasando haya menos cosas que el enemigo pueda venir y tomar para golpearnos con eso, o para debilitarnos, o para tentarnos, que cada vez haya menos. Ay, pero es que eso es imposible, pastor. Pues no, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria. Eso es lo que dice la Biblia. Y si no vamos de gloria en gloria, y si no nos vamos cada vez como creyentes pareciendo más a Cristo, algo no estamos haciendo bien. Y tenemos que revisar nuestra vida, y tenemos que revisar nuestra fe. ¿Sí me explico? Es decir, si usted tiene 574 años como creyente y sigue viviendo igual de la misma manera y dice, no, usted no cambia, ¿verdad? No es cierto, no cambia, y sigue siendo lo mismo, y sigue siendo lo mismo, y sigue siendo el mismo cocodrilo o la misma urraca, lo mismo que lo que usted quiera, pero sigue dando lata con lo mismo y no ha habido un crecimiento. Dices, revisa tu fe. Porque recibimos ejemplo, ¿sí? O sea, Él vino a salvarnos, Cristo no vino a darnos ejemplo, Cristo vino a salvarnos y nos da ejemplo de una vez salvados cómo debemos de vivir, ¿sí? Entonces, por un lado, pues ahí queda claro, ¿no? Cuál es el propósito de las pruebas y al mismo tiempo la advertencia, ¿se fija? Primera de Pedro, esta advertencia, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9, se los leo. Sean de espíritu sobrio. ¿Qué es sobrio? Es lo contrario de ebrio. Un ebrio puede decir cosas desatinadas, no se fija, puede ser muy descuidado, ¿verdad? Pero sobrio estás pensando, estás atento. Dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Dice, su adversario, el diablo, busca a quien devorar. Y miren, todos sabemos que los leones no comen verduritas. ¿Qué comen los leones? Pues al buen entendedor. Si usted anda en la carne, anda oliendo a carne y anda chorreando sangre por ahí, no va a pescar. Si anda descuidado, le va a romper los huesos. Porque dice, pero resístanlos firmes en la fe.
Dice, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Hermanos, en todo, ahora sí como decimos en México, en todos lados se cuecen habas. Es decir, en todos lados se pasa por pruebas y dificultades, porque eso es parte de la experiencia humana. ¿Sí? También en los países de primer mundo no están excluidos. Y muchas veces existe esa mentalidad para aquellos que piensan que a Dios se le facilita más proveer de mejores condiciones en un lugar que en otro. Probablemente aquí pise algunos callos. ¿Están listos? Para decir ouch o amén, pero tenemos oportunidad de corregir. Muchas veces nos movemos, probablemente algunos de ustedes se llegaron a mover, ¿verdad?, de país, porque decíamos, es que aquí está bien complicado. La situación en mi país está muy difícil, voy a ir a buscar mejores oportunidades. Señor, ayúdame en esto. Y muchas veces ya siendo como cristianos, porque tenemos ahí metido en la parte posterior del cerebro que Dios le va a ser más sencillo proveernos de un trabajo en Reino Unido que en alguno de nuestros países. Y para Dios es lo mismo, hermanos. Para Dios no hay nada difícil. El asunto es en dónde Dios me quiere. ¿Me quieres aquí? Es que el asunto está bien difícil, pero aquí me quieres, Señor. Ahí te quiero. Eso es todo lo que necesito saber. Y no me voy a mover de aquí hasta que no me digas otra cosa. Se vea como se vea el asunto. Y yo sé de lo que les estoy hablando. ¿Sí me explico? O sea, tú me diste una palabra para estar en este lugar y yo no me muevo. Y miren, por muchos años ya en el ministerio, y realmente echándole ganas, pasamos desiertos muy fuertes. Literalmente vivimos en el desierto. Y habían situaciones así en los que dices, ¿sabes qué? Yo ya me voy de aquí, de este lugar. ¿Sí? Habían ministerios, habían hermanos con ministerios actualmente muy reconocidos que sí nos llegaron a decir, a mí en lo personal, más 2, 3 veces, por no decir más. Oye, ¿ustedes qué están haciendo aquí? ¿Por qué no se vienen para acá? Aquí ustedes, o sea, estás aquí en medio del desierto, y ve, pues hay 4 borregas flacas por ahí, y eso es todo, y pues así como que, y uno lo ve en lo natural y dice, híjole, pues aquí no florece, ¿no? Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Oye, no, en tal parte, mira, acá con nosotros ya al menos habría esto, tendrías esto, tienes esta proyección, puede haber esto. ¿Y saben que eso es una tentación? ¿Sí sabían o no? Oh, viene mejores, pero es ministerio, gloria a Dios, el Señor te está promoviendo, aleluya. Y yo fue siempre, ¿sabes qué? No. Pues si Dios me dice sí, pero si Dios me dice otra cosa, no. Pero hoy es que mira, es que Dios me dijo que me quería aquí y hasta que Él no me diga otra cosa, no me voy a mover. Y ahí estuvimos 30 años. ¿Me explico? Hasta que dijo, y yo dije, bueno, pues aquí nos vamos a quedar. Ya andábamos viendo un terrenito para donde nos enterraran. Y nos dice el Señor, cambio de planes. ¿Sí? En seco, vámonos. ¿Sí me explico? ¿Dónde es el mejor lugar para estar? En donde Dios quiere que estés. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con mi vida? Lo que Dios te diga que hagas. Punto. No hay mejor. ¿Me están siguiendo? Entonces, acusar a Dios, mis amados, de promotor de las tentaciones es una blasfemia. Acusar a Dios del origen de la tentación es buscar justificar, ¿sí?, la caída para seguir pecando. Siempre las tentaciones entendemos en dónde se generaron, en quién se generaron la tentación. La primera tentación, ¿en dónde se generó? Satanás es el padre de mentira. ¿Sí? Él llegó con la tentación. Es ley de primera mención. La primera vez que se menciona tentación es Satanás. ¿Estamos aquí? Entonces seguimos leyendo versículo 14 de Santiago 1. Dice, que nadie diga que es tentado por Dios. Dice, sino que cada uno
es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Ándale. Para luego que andamos, ay, es que el diablo me está tentando, ay, es que el mundo. No, dice, fíjate bien, ¿de dónde viene? Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, es decir, por afectos desordenados. Reina Valera lo traduce como concupiscencia. Si ustedes, si esa palabrita suena como a grosería, no es. ¿Okay? Concupiscencia quiere decir, ese es un afecto desordenado, no es un pecado. Concupiscencia no es pecado, es un afecto que está ahí que te puede llevar a pecar. Y seguimos leyendo, dice, entonces, fíjense, hay una, ¿dónde está la fuente de tentación, hermanos? ¿En el mundo? Está en nosotros, ¿sí? Precisamente en nuestros propios afectos desordenados, por nuestro enojo, por nuestra codicia, por nuestra lujuria, por muchas cosas. ¿Sí me explico? Miren, ustedes no saben cómo un enojo puede llevar a calamidades. Cómo un enojo no atendido, ya me cansé de esto, ya me tiene cansada o ya me tiene cansado de esto. ¿Sí? Cómo eso puede llevar a tantas cosas tan destructivas. Dice, entonces, pues por eso podemos ser atraídos y seducidos, dice la palabra. O sea, usted no cree que una seducción va a llegar golpeando, órale, no, va a llegar, hola guapo, ¿sí? Y así como que, ¿no? O sea, va a tener, va a poder ser, va a empezar en ese pensamiento de que, pudiera ser, esto está mejor, ay, pues, ella está mejor, él es un mejor candidato que la porquería que tengo en casa. Sé lo que digo. ¿Me están siguiendo? Cuidado con sus pensamientos, no vayan a ser seducidos por. La Biblia lo dice. O sea, el sentido que habla de ser seducidos es el de poner una carnada. ¿Cuántos saben pescar? Pues nunca le vas a aventar una dinamita, no le vas a aventar un pedazo de plástico ahí en el anzuelo. Le vas a poner depende de lo que vas a pescar, ¿no? Pero vas a poner una carnada, algo que atraiga al tipo de pez que quieres sacar. ¿Me explico? O sea, un tipo de pez grande no le vas a poner una lombricita porque no le llama la atención, pero le vas a poner una carnada viva, vas a agarrar una sardina, vas a agarrar un pez más grande vivo, lo vas a poner y lo vas a echar al agua y él lo vas a ver y eso lo va a atraer. ¿Sí me explico? Dependiendo de la carnada. Entonces, el tipo de pez vas a usar la carnada, ¿sí? Dependiendo de lo que quieras cazar, será el tipo de trampa. Ese es el sentido que tiene. Entonces, el asunto, mis amados, es de que el hombre siempre está dispuesto a pasarle las responsabilidades a otros por sus propios pecados. Y lo hemos visto desde el principio. Oye, Eva, ¿qué pasó? Pues no, pues la serpiente. Adán, ¿qué pasó? ¿Yo qué? La mujer que me diste, o sea, a fin de cuentas yo pequé, la culpa es tuya. ¿Sí? Y el asunto es que en lo cotidiano es frecuente que quien peca culpe a otros de sus propios pecados. Pues sí, yo te dije eso y yo le dije, pero ¿para qué me dijiste tú? Es decir, si tú no me hubieras dicho eso, si tú no hubieras hecho eso, yo no habría hecho nada. Pero como tú hiciste, entonces yo también. ¿Se fijan? Lo hice por tu culpa. ¿Sí? En lugar de reconocer genuinamente la falta y pedir perdón y arrepentirse. Entonces, el asunto, lo grave es de que, otra vez, podemos terminar echándole la culpa a Dios, ¿sí? Y de hecho, usted sabe que
que si ya por algún momento dado dices, híjole, no, pues es que Dios, y es muy claro, pues mejor hago a un lado a Dios de la ecuación, ¿verdad? Y adopto el enfoque moderno o el enfoque de la psicología moderna. Que el enfoque de la psicología moderna, no estoy diciendo ni estoy satanizando la psicología, ¿sí? Tiene sus utilidades en lo industrial, en lo educativo, tiene sus utilidades, ¿sí? Pero no es para tratarnos y para mejorarnos. Dejen que los psicólogos, que los psicólogos traten a los locos de allá afuera, a los locos de aquí adentro, que nos trate el Señor con la Biblia, ¿no? Pero el punto es de que el enfoque de la psicología moderna busca quitar la culpa, ¿sí? Hice esto, no, mira, no te preocupes, todos lo hacemos. No todos lo hacemos. Bueno, es que no pude resistir la tentación, hice esto. Bueno, no te preocupes, a cualquiera le puede pasar. Mira, vete de vacaciones, relájate y vas a ver que eso va a pasar. Es quitar la culpa y después se le empieza a decir, bueno, es que es una enfermedad. ¿Han escuchado eso? Es que está enfermo. O sea, está enfermo, es que lo que pasa es que está enfermo de alcoholismo. No, el alcoholismo no es una enfermedad, ¿sabía usted eso? Provoca enfermedades, pero no es una enfermedad. ¿Sí? Pues el alcoholismo es una obra de la carne y esa se arregla arrepintiéndose. Y bueno, ya la parte de salud ya se tendrá que tratar en muchos casos, en muchos otros el Señor hace una obra. No sé si me estoy dando a entender. Ay, lo que pasa es que está enfermo de esto, lo que pasa es que hay algunos traumas ahí, pues tú sabes, de chiquito lo mordió el perro que tenía, entonces le pasaron cosas y entonces por eso ahorita reacciona así y por eso se roba las cosas, ¿no? Es que es cleptómano. La Biblia dice, es ladrón. ¿Me estoy dando a entender o no, hermanos? Yo creo que sí, porque se rieron de nervios. Yo les conozco la risita. Y a ustedes que vienen de México también. ¿Sí? Pero no, mis amados, el pecado no es una enfermedad, el pecado es un fracaso moral del que el hombre es culpable y tiene que dar cuenta. El pecado es un crimen contra Dios del cual el hombre es culpable. Mateo 15:19 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos. Dice, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿De dónde viene? ¿Sí? No es lo que el otro hizo y me orilló a hacer. No, nos podemos autoengañar con eso. Sí, nos podemos autoengañar con eso, pero la palabra de Dios nos dice la absoluta verdad de las cosas. ¿Por qué hiciste eso? Porque estaba en tu corazón hacerlo. ¿Sí me explico? Por eso yo les he dicho que uno debe de tener mucho cuidado, ¿sí? Solteros, casados, ¿no? A los casados ten mucho cuidado a dónde se fue tu corazón, porque después lo va a seguir el cuerpo. Solteros lo mismo, ¿sí? Tengan mucho cuidado a dónde se fue su corazón, porque después lo va a seguir el cuerpo. No es de que primero lo sigue una cosa y después va lo primero va una cosa y luego va la otra. Del corazón sale. Regresamos a Santiago, versículos 15 y 16. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Sí? Santiago 1, versículos 15 y 16. Dice, entonces, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. O sea, primero dice, ahí está, uno es seducido, uno es atraído por los propios deseos. Y ya está en mal camino, ¿no? Pero dice, después, ¿ese después qué es? Ok, cuando ese deseo, cuando ese afecto desordenado, dice, ha concebido, es decir, ya se tragó la carnada, ya se dio, dice, da luz al pecado.
Es decir, cuando cede a la tentación, ¿qué es lo que viene inmediatamente después de la tentación? En otras palabras, ¿qué es lo que la tentación pare? Pecado. La tentación no es pecado en sí, pero concibe el pecado. Dice, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Dice, amados hermanos míos, no se engañen. O sea, no anden diciendo, no, pues es que hay Dios, pues es que Dios quiso esto, ay, es que, pues no sé. No, o sea, es que no sé qué pasó, no sé por qué lo hice, ¿sí? ¿Por qué lo hiciste? Pues porque querías hacer eso, porque ya tenías la determinación de hacer eso. ¿Sí me explico? Porque ya estabas listo a que cuando eso sucediera, ya estabas listo para correr a eso, lo que haya sido. Dependiendo, ahora sí que a según sapo, a según pedrada, ¿no? Dependiendo el tamaño de la tentación y de lo que se incurre es de lo que estamos hablando. Pero el principio es el mismo en todo. ¿Sí me explico? Por eso, por ejemplo, cuando, déjenme decirlo así, y bueno, ahorita aquí hay un abogado, ¿sí? Pero es muy distinto cuando uno mata a alguien, o sea, hay agravantes, ¿ok? Uno puede matar a una persona de una manera accidental, no tenías nunca la intención de hacerlo. De hecho, el otro fue completamente responsable. Tú estás, o sea, yo iba así, tú te metiste y tú tenías, ¿sí me explico? O sea, no hay intencionalidad, no hay nada de eso. Pero hay agravantes y ahí esencialmente hay 3 agravantes: premeditación, alevosía y ventaja. O sea, yo ya lo pensé, ya sé cómo hacerlo. Ya lo planeé. ¿Sí? Voy a buscar el momento oportuno y voy a llevar la ventaja. Cuando hay esos 3 agravantes, que le cae todo el peso. En algunos estados, en los Estados Unidos, cuando están esas 3 agravantes, pena de muerte. Vida por vida. ¿Sí me explico? En la Biblia hay algo de eso, no voy a meter ahorita por ahí, pero está cuando alguien tenía la intención, había la intencionalidad y estaba esa ventaja y lo hacía a sabiendas, lo trataban muy diferente que alguien que había sido algo accidental. ¿Me explico? Se trataba diferente, se trata distinto porque la intención es importante. Entonces, bueno, de la misma manera que una respuesta correcta de nuestra parte a las pruebas puede resultar en un crecimiento y va a resultar en un crecimiento o en una madurez espiritual, pues ceder a la tentación pues dará como resultado pérdida de comunión con Dios, pérdida de comunión con los suyos, dolor para el que incurre en ese pecado y en muchos casos dolor para los que están en derredor de él. ¿Me explico? Porque son consecuencias, son efectos que eso tiene. Entonces seguimos avanzando, ya vamos casi para terminar, nomás que acabe. Versículo 17 dice, fíjense bien, vean cómo hace contrastes, ¿no? Bueno, la prueba es esto, la tentación es esto, no se me engañen, el asunto está así, ¿verdad? Y regresa al Señor, a la bondad de Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Dice, desciende del Padre de las luces. ¿Sí? Es decir, tanto el acto como de dar, aquí lo que está representando es tanto el acto de dar como lo que se da, porque son 2 cosas distintas. Una cosa es la acción y la otra cosa es lo que se da, ¿ok? No les falta nada. Cuando viene de Dios está perfecto. A eso se refiere la palabra perfecto, que está completo. En otras palabras, se puede leer así: el regalo que da Dios no tiene ningún defecto, no tiene ninguna carencia. ¿Sí? Esto me dio Dios, esto proviene de Él, está perfecto. No me gusta, me es incómodo, pero es que no le falta nada y tiene un propósito. Y se va a cumplir. ¿Sí? Entonces dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, es decir, en el Padre de las luces o en Dios, en el cual, dice, no hay cambio
ni sombra de variación. O sea, siempre va a ser bueno, siempre ha sido bueno. Podemos tener la certeza de que todo lo que viene de Dios va a estar bien, ¿sí? Que todo lo que provenga de Él va a ser bueno, siempre será bueno, por la sencilla razón de que Él es así y que se ha originado en Él. Entonces, cada bendición, cada regalo de parte de Dios es su provisión continua para nosotros, para cosas provechosas. Y cosas provechosas no nada más para esta vida, pero para la vida venidera, hermanos. Ese es el sentido que tiene de que lo hace completo, porque dices, bueno, pues a mí en esta vida me vendría muy bien un poquito más de comodidad o un poquito más de dinero. Sí, pero no te vendría, pero no, ahorita no, porque eso afectaría más adelante. Y ahorita voy a tratar algo, ¿sí? Mateo 7:11, fíjense, se los leo rápido. Ustedes conocen este pasaje. Pues si ustedes, siendo malos, está hablando el Señor, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a su hijo. Dádivas es la misma palabra. Ustedes saben dar buenas dádivas a su hijo. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿Verdad? Pues ¿cómo nos disciplinaban nuestros padres? Los respetábamos. Bueno, pues siendo malos, damos buenas cosas, imagínense al Señor. Y pone algunos ejemplos, ¿no? Ahí, pues sí, o sea, si tu hijo te dice, tengo hambre, ¿verdad? Pues un huevito, papá, o un cerealito para los que no les gusta el huevo, ¿no? Dice, pues no te va a dar una culebra, no te va a dar un puño de cucarachas ahí, así que estén bien crunchies, les echa su lechita, órale, mijo, es su cereal. Pues no, porque te va a dar cosas buenas, ¿no? A lo mejor no es lo que te gusta, pero lo que te dé va a ser algo bueno. No sé si me doy a entender con esto, hermanos. Entonces, vámonos para el final. Los dones del Señor son tan perfectos como Él mismo, ¿sí? Por eso es impensable que Él desee y mucho menos que seduzca jamás a nadie a pecar. Y es que de repente, ahorita voy a abrir un paréntesis, ¿sí? Con algo un poquito punzante. Pero es que muchas veces no nos damos cuenta de cosas que decimos. Decimos, bueno, es que yo pequé garrafal, pero si Dios lo permitió es por algo, ¿no? Todo tiene propósito. ¿Han escuchado eso? Bueno, si yo hice esto, bueno, pues algún propósito tendrá Dios, ¿verdad? Y decimos, bueno, es que esa es la voluntad permisiva de Dios. ¿Han escuchado eso? Bueno, es que tú pecaste porque es la voluntad permisiva de Dios. Mis hermanos, eso es una redonda mentira. Dios solamente tiene una voluntad. Yo he oído por años, infinidad de veces, yo lo llegué a predicar, ya me arrepentí y ya corregí. Es que está la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta es esto lo que Él quiere y esto otro, bueno, pues Dios lo permite, pero escuchen bien, eso es una contradicción. Teológicamente es una contradicción. Filosóficamente es una contradicción. Dios solamente tiene una voluntad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Punto. Eso es lo que Dios desea. Entonces no hay tal cosa como voluntad permisiva de Dios. Eso no existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué existe? Entonces, ¿por qué pequé? Porque existe permisividad divina. No es lo mismo. Existe permisividad divina. Es decir, ¿Dios puede evitar que hagas una cosa? ¿Sí o no? ¿Dios puede evitar que peques? ¿Ustedes qué piensan? ¿Usted qué piensa? Pues mire, Dios nos ha librado a muchos de pecar, si no es que a todos. Porque luego, y ni cuenta nos damos. Yo me atrevería a decir, yo lo he experimentado, y se los voy a decir de bulto, ¿sí? Que ya traes la intención de hacerlo, y algo no salió bien, y te arruinaron la fiesta, y no pecaste. Miren, a veces no pecan porque no tienen dinero para pecar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero a veces Dios lo permite, pero no lo desea.
no es su voluntad. Que el hombre peque no es la voluntad de Dios, lo permite, pero ya dijo, no peques. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? O sea, dijo, no, por ahí no, eso no. Ah, no, pero bueno, por algo permitiste. Entonces, mis amados, por favor, nunca justifiquemos el pecado diciendo que fue la voluntad permisiva de Dios. Nunca lo hagamos, eso es contradictorio en sí mismo. Entonces, la solución para la tentación, ¿cuál será? Permanecer en una relación íntima con el Señor, ¿verdad? Permaneced en mí, esténse pegaditos a mí, porque separados de mí, nada pueden hacer. Separados de mí, se van a secar. Separados de mí, no va a haber fruto. No está hablando del infierno ahí. No está hablando de la condenación eterna. Está hablando de la comunión con Él. Está hablando de la dependencia que los discípulos, que un discípulo, que un hijo suyo, tiene de Él. Y que en nuestra vida no podemos hacer nada, no podemos salir adelante si no estamos en comunión con el Señor. Porque ¿qué sería de nosotros, hermanos, si Dios nos dirige? Si dirigiendo nos metemos la pata, si con toda la intención de hacer lo bueno a veces nos equivocamos, ¿sí o no? ¿O nomás yo? A veces tenemos la buena intención, pero terminamos haciendo algo que no está bien, ¿sí? Entonces necesitamos estar cerca, en una relación bien cercana con nuestro Dios y Salvador. No solo orar, no es que ora mucho, qué bueno que ores mucho, pero también lee la Biblia y medita en ella y estúdiala y congrégate y pasa tiempo con los hermanos. ¿Sí me explico? Porque a veces, a ver, ¿cuál es? Ahí te va la solución, la receta para tal cosa. Y nos gustan las recetas. Y a veces pensamos, no, es que la oración es la clave. Sí, la oración es muy clave siempre, pero no es lo único. No sé si me explico, porque ¿cómo voy a saber y orar si no es por la palabra de Dios? ¿Y cómo voy a entender la palabra de Dios si no tengo la iluminación del Espíritu Santo? ¿Y cómo voy a seguirla si rechazo la influencia del Espíritu Santo? ¿Cómo voy a andar en el Espíritu si contristo el Espíritu y yo tomo la decisión de caminar por donde se me dé mi gadarena gana? Ven que es un conjunto de cosas, pero que parte de estar en comunión con el Señor y una cosa me lleva a la otra y es todo esto, ¿verdad? Por eso, no dejen de congregarse, reúnanse. ¿Sí me explico? Tenemos reunión de oración, conéctese. Si no puede, pues no puede, pero a veces no es de que no puede, es de que no quiero, prefiero hacer otra cosa. No sé si me voy a entender. Y a veces escogemos y es nuestra voluntad y yo sé que estaría bien, es algo bueno, es algo que Dios desea, pero decido ver otro programa o decido dormirme o decido otra cosa porque encuentro que hay más provecho en eso. Entonces, pues incluye todo esto, cuidar nuestros pensamientos, estar alerta de nuestros deseos. ¿Cómo voy de tiempo? Casi. ¿Sí? ¿Cómo voy con eso? Miren, hace mucho tiempo, fue un programa ruso, allá en los 70s, por allá. Ese programa se llamaba El Cuarto, The Room. Alguna vez lo comenté. Está medio loca, ¿no? Pero el caso es de que, tú llegabas, estabas en un lugar todo desierto, ¿sí? Así como tipo de las películas que Marte y así puras dunas y eso, ¿no? Y había una habitación con una puerta muy atractiva. El asunto es de que el que entraba al cuarto, ¿sí? Se cumplían todos sus deseos. Todo lo que deseaba se cumplía. Está peligroso, ¿no? ¿Sí o no? Ay, no, pero ese deseo. Ay, que le parta un rayo. Todos sus deseos eran cumplidos.
Entonces la trama era un poco, luego el sufrimiento iba por ahí, el sufrimiento que podía causarle al hombre. Ese tenía su mensaje, ¿sí? El no cuidar sus deseos. ¿Se fijan? O sea, el no, bueno, pues a lo mejor deseo eso, pero no porque lo desee está bien, tengo que poner límites. No sé si me captaron pero qué espanto entrar a esa habitación, ¿no? Qué espanto entrar a esa habitación. Entonces terminamos con esto, recordándoles otra vez el propósito de la prueba. Es corregir las deficiencias que tenemos, es pulirlas, no desanimarnos. La tentación, ¿sí? Puede venir esa seducción, ese engaño, ese señuelo, pero el final no es fortalecernos, el final es debilitarnos y sumirnos en la maldad y sumirnos en el pecado, sumirnos en la separación de Dios, que no disfrutemos de lo que Dios quiere darnos. ¿Está bien? Que nos alejemos de Él, que no dependamos de Él, que vivamos de una manera independiente, de rechazar todo aquello que viene de Dios. Pero la prueba es todo lo contrario, es rechazar y fortalecernos en todo aquello que nos aleje de Él. Y bien sabemos y bien podemos discernir, al menos si no todo, muchas cosas, de las cosas que están en derredor de mí, que vienen a mi vida y que son en pos de Dios o que me alejan de Él. ¿Verdad que sí las podemos discernir? Al menos las básicas. Sí podemos discernir eso. Bueno, el propósito de la prueba es que escojamos bien, es fortalecernos en eso. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Señor, quiere levantar sus manos y si usted aprendió algo ahí y si usted llegó a la realización de que, como veíamos la semana pasada, pues Señor, cuando esté siendo probado, te voy a dar las gracias, me voy a aplicar y voy a estar muy atento a no ceder a la tentación. Cuando tenga esa inclinación, voy a estar con un espíritu muy sobrio, muy alerta. No sea que nuestro adversario, el diablo, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, venga y me eche el guante, que me ponga la garra encima. No, Señor. Tú danos a cada uno de nosotros ese impulso, agita nuestro corazón, despierta nuestro corazón, Señor. Que podamos estar muy pendientes, Señor, que podamos estar muy despiertos para cuando estamos pasando un momento que consideramos complicado y poder discernirlo cuando es una prueba y cuando es una tentación, Señor. Danos la gracia para eso, danos la sabiduría que necesitamos para todo ello, Señor. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.